noches, amigos de Cable Audiovisión, de esta familia grande que se hizo con el cable, con el Radio Nexo. Y bueno, en este San Pedro, en este día primaveral, que también ya con un poco de calorcito. Y bueno, acá estamos nuevamente para decirte en este programa número 12, en lo que va del año 21 de septiembre de 2015. No podemos creer cómo va pasando el año, pero ese renovarse, ese sentir las flores, como lo veíamos en el noticiero cuando hizo la nota Karina en la venta de flores, ver los lapachos tan lindos, las plantas. Hoy me decía una señora, uno cuando llega el 21 de septiembre es como que uno mismo se predispone para cosas lindas. Y bueno, en ese espíritu de cosas lindas, también en todo lo que vemos, las reinas, la estudiantina, los chicos por las calles, todo eso es lo bueno que queremos rescatar, recordar. Y bueno, ha pasado el Día del Maestro, ha pasado el Día del Preceptor, el Día del Profesor, hoy es el Día del Estudiante. Y en todos esos festejos siempre es bueno también para nosotros tratar de ir un poquito para atrás y recordar. Entonces vamos a empezar con un video, el cual nuestro director también ya lo tiene listo para recordar en la época de los 80 todo lo lindo que vivíamos, no solamente en este día primaveral, sino también en todo lo que era la radio, la televisión, las historietas, las revistas. Recordemos de esta forma. Para recordar, no te llevamos hacia atrás, te llevamos hacia adentro, porque ahí vive tu historia, porque no es lo que pasó, es lo que guardaste. Hubo una época llena de héroes verdaderos y villanos en serio, donde un Fiat 128 era más máquina que un 206 Tuning. Ni hablar de la Cupefuego, donde en vez de un Danonino, comíamos un Subus, o las Mielcitas, o un Tubi. Cuando tenías que rebobinar los cassettes con una virome, o taparle los agujeritos con papel, porque no eran grabables. Donde no existía el Carolina Herrera, y usábamos el Chester, o el Colbert Noir, cuando en la heladera solo había vainilla, frutilla, chocolate y limón, cuando todavía teníamos códigos, y con la chica que le gusta a un amigo, jamás, donde existía todavía el rinraje, o el señora me pasa la pelota que está en su patio. Y si fuiste de esa época, quizás te acuerdes de el Pac-Man, los álbumes de figuritas, los Walkmans, el reloj calculadora, el tiki-taka, el yo-yo, los caramelos media hora, el cubo mágico, los Family Game y las K64 Spectrum, y miles de cosas que le daban forma a nuestro mundo de ese entonces. El haber mirado La Hormiga Atómica, los Dukes de Hazzard, Super Hijitus, Mazinger Z, Brigada Cola, los Superagentes, el Superagente 86, Benny Hills, Titanes en el Ring, los Autos Locos, las Tortugas Ninjas, Rambo, Pelotón, Halcón, Rocky 1, Robotech, Los Cariñositos, 9 semanas y media, Mork y Mindy, Feliz Domingo, Fama y tantos más. Y seguro usaste botas tejanas, los bobitos, las topper náuticas, las camperas nevadas, las Adidas New York, el corte taza, el pelo largo, las Jesusas con medias, los hot jeans y cada moda pasajera que surgía después del verano. Y ni hablar de recordar expresiones como hasta la vista baby, de acá o a Bianchi, a Dianchi, síganme los buenos. ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Qué gusto tiene la sal? Benemérito señor director, le pertenezco. Fue sin querer queriendo, no hay problema. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Yo me quiero casar y usted, y tantos, tantos, tantos queribles personajes que se te grabaron a fondo. Nosotros que somos anteriores a los microondas, los lentes de contacto, donde no había internet, celulares, ni calentamiento global. Una época en que dejabas a tu novia por carta, cuando se bailaban lentos, se jugaba a la botella, a verdad consecuencia, cuando pasábamos una semana arañando las paredes para ir a una matiné, donde había reservados, donde se chapaba, se transaba o se hacía el amor. Un momento cuando las mañanas se llenaban de guardapolvos blancos, en donde pedías en la radio 1800 veces el mismo tema, porque en ese momento no había Ares, y los discos eran carísimos, porque bailabas con Bení Raquel, te enamorabas con Te quiero tanto de Perales, te abrazabas al himno de los Enanitos Verdes, te emocionabas con Tirá para arriba de Miguel Mateos,
Las chicas solo quieren divertirse, de Cyndi Lauper. La Isla Bonita, de Madonna. César Banana Pueyrredón, Michael Jackson, Joe Cocker y tantos grosos más que musicalizaban tu vida, porque no te imaginabas la vida sin música. Quizás en ese momento no teníamos muchas cosas y no nos hacía falta, porque teníamos amigos. Tal vez piensen que éramos aburridos, pero éramos simplemente felices. Si todas esas cosas significaban algo para vos, es porque viviste, y no llores porque se acabó. Sonríe porque sucedió. Complejo Chicano. Hace 12 años que ponemos buenas historias en tu vida. Por eso hoy, deja que la música te haga recordar. Porque las épocas quizás no vuelvan, pero siempre están tus recuerdos. Pensalo, vivilo, recordalo. What a wonderful world. Bueno, como decía, este hermoso video que vimos, ¿quién no se pintó una flor con la virome Big en la mano, como estaba la imagen del último? Bueno, no quisimos llevarte hacia atrás, te llevamos hacia adentro. ¿Quién no viajó hacia adentro de uno mismo, recordando todo eso lindo que vimos? Y bueno, ese es el espíritu de la primavera, el espíritu de la juventud que tenemos todos, eternamente jóvenes. Eso es lo que queremos vivir en esta primavera. Y bueno, nos llegamos después habíamos pautado una visita a San Salvador, como bien adelantó en el noticiero Alejandro, a Marcelo Brunet, que todos los conocen, de su trabajo, como decía, se inició acá. Bueno, lo va a contar él, yo no me voy a ir adelantando, lo escuchemos mejor a él. Llegamos hasta su secretaría de la vicedirección de la Universidad Católica de Santiago del Estero, donde nos abrió las puertas. Y bueno, no solamente de su secretaría, sino de su vida, porque Marcelo es un hombre dedicado mucho a la gráfica, a la radio, y un poco, medio que las cámaras no lo atraen mucho. Se dio por fin esta visita linda para que la aprovechen todos. Y en esta primera parte Marcelo nos cuenta su infancia, sus escuelas primarias, secundarias. Así que ya lo empezamos a vivir, a compartir con el mate, como tiene que ser en familia, en esta primavera, a Marcelo Brunet. Hola Sergio, finalmente nos pudimos encontrar. Es complicado hacer compatibles los horarios, pero bueno, finalmente nos pudimos ver y podemos encontrarnos, incluso en horario de trabajo, haciéndonos un huequito para esto. Marcelo, contanos un poquito cómo ha sido tu pasado, dónde naciste, cómo ha sido tu escuela primaria, tu escuela secundaria. Mira, para mí es mucho más cómodo estar de aquel lado y preguntar, entonces uno siendo periodista se pone incómodo de este lado. Yo nací en San Pedro, hice mi escuela primaria en la escuela Domingo Teófilo Pérez, en la escuela número 2, pero tuve un pasado de escolarización previa, porque como mi madre fue docente y no tenía con quién dejarme, yo comencé a ir a la escuela desde muy chiquito, incluso acompañándola a los grados donde daba clases. A veces a la mañana ella daba en un cuarto año y yo estaba en segundo o tercero, o sea que claro, veía las clases del cuarto y en mi turno las clases que me correspondían. Estuve en Lote Piedrita acompañando a mi madre en los primeros años de la escuela San Francisco, no como alumno del establecimiento, pero sí acompañando a una de las docentes, porque bueno, no me quedaba en casa y ya ahí entraba en el proceso de escolarización. Después formalmente en la escuela Domingo Teófilo Pérez, en la escuela secundaria en la técnica número 1, en la Coronel Manuel Álvarez Prado, y de ahí, bueno, a la universidad, la universidad donde cursé la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, y después tuve algunos pasos de posgrado inconcluso en Tucumán, una maestría en periodismo, que tuve que dejar porque en el medio me salió una beca CONICET, y con esa beca pude estudiar un doctorado en la Universidad de La Plata. Más o menos ese es el recorrido. Marcelo, y decime, en tu ENET número 1 en la secundaria, ¿cuándo sentís vos que se enciende a lo mejor la chispa de lo tuyo, de lo actual? En general siempre me interesaron los medios de comunicación, me interesaba tener algún recurso que mediara en la comunicación interpersonal, porque en la interpersonal soy bastante más retraído.
pero cuando media la tecnología veía la posibilidad de que eso se disipaba un poco y me permitía expresarme más, mejor, entablar un diálogo más fluido con la gente, y eso desde la escuela secundaria, los primeros años ya se notaba, digamos, me gustaban los medios. Se fue consolidando a partir de la invitación de un compañero de escuela que había conseguido un espacio en FM Sarmiento, una radio pequeñita de San Pedro, y él me invitaba a hacerle las veces de productor, le llevaba recortes periodísticos, le seleccionaba algo de música, y acompañándolo desde el otro lado, en algún momento me fui pasando del lado del micrófono, y bueno, desde ahí no paré más haciendo radio en San Pedro, y al mismo tiempo ya volcándome a lo académico, estudiando estas cuestiones también, ¿no? ¿Y en qué año estabas cuando fue lo que cuentas de este compañero? Era el cuarto año de la escuela técnica. El cuarto año, sí, o sea que... más o menos la mitad porque teníamos sexto. Exacto. Teníamos hasta sexto. Y ahí se encendió la llama, te viniste acá a la capital a hacer la carrera tuya. Sí, viajé todo el primer año, parte del segundo, y después me quedé con un primo que también vino a estudiar otra cosa, ingeniería, y los últimos años también viajé todos los días estudiando comunicación social. Me interesaba más que las técnicas o los tips para encarar los medios de comunicación, las reflexiones y los procesos de investigación de los fenómenos de comunicación. Eso me interesa mucho. De hecho, me he dedicado después a investigar gran parte de esas cosas, ¿no? Al menos a nivel regional. Yo recuerdo haberte invitado y me decías, lo mío no es la televisión. No, en general sí, el medio que más me atrae es la radio. Estuve mucho tiempo vinculado a la radio. Trabajé en la radio de Trigo algún tiempo haciendo programas como cualquier adolescente, programas musicales. Después estuve en la radio de Luis Garay, en Radio Satélite, y Luis me fue abriendo espacios porque también hacía programas musicales para adolescentes, pero en algún momento me fue formando para reemplazar a Teddy García en unos programas que él tenía los sábados a la mañana, que eran unos programas con una gran producción, Teddy siempre muy prolijo con sus cosas, y en algún momento Luis Garay me invita a cubrir ese espacio. No recuerdo si porque Teddy ya se había ido, porque tenía algunas complicaciones, y ahí empecé a vincularme un poco más obligadamente con lo periodístico, porque la misma radio llevaba invitados y yo me veía en la obligación de tener que entrevistarlos y de informarme un poco antes de encarar a cualquiera de esos entrevistados. Y después de un tiempo ya me había recibido, o estaba a punto de recibirme de técnico en comunicación, y presenté mi currículum en Radio San Pedro. Me invitaron ahí a un par de entrevistas y también me tomaron para comenzar a trabajar en noticias, primero en un programa que tenía Jacinto Llaver y después organizando el informativo de la radio, que finalmente se llamó Estación de Noticias y que todavía sigue, ¿no? Y recuerdo también tu tesis, ¿te acuerdas cuando me contaste de la propaladora? Sí, esa fue la tesis de grado, que recataba la historia de Walver. Walver era una propaladora de San Pedro que había funcionado entre la década del 50 y finales de la década del 70 en San Pedro. Es un medio, para el que no lo conoce, radio poste, de bocinas, es como una radio pero en la vía pública. Es un medio muy interesante en lugares donde no llegaba claramente señal de radio. Pasó en Libertador con City, por ejemplo, y pasó en San Pedro con esa propaladora Walver, pero también hubo una experiencia en San Salvador de Jujuy que se llamó CARF. Entonces eran bastante comunes esos medios en la provincia de Jujuy. Eran bastante más comerciales, pero cubrían la necesidad de información local. Y ahora actualmente hablamos muy lindo de tu pasado, sobre todo me quedé pensando la semejante base que tuviste en la primaria con lo que contaste de que andabas de escuela en escuela, muy buena base, ¿no? Sobre todo. Casi doble primaria, te diría. ¿Y a qué maestras recuerdas de la primaria? Bueno, hay muchas. La señorita Mirta Sin, por ejemplo, sí, ¿no? En los primeros años de escolarización a uno se le graban mucho las maestras que son las que te enseñan a escribir y a leer. Entonces yo siempre menciono a Mirta Sin, de hecho fui compañero de Samira, su hija, y siempre está presente, pero la señorita Doris también, mi propia tía Chochi fue maestra mía, Kika Alderete. Han habido muchas maestras que me han Y marcado. ya en el rol secundario, ¿algún profesor también que te haya marcado con su ejemplo, con su camino? Mira, sí,
Para mí fue un poco más duro el pasaje por la secundaria por las materias Claro. que tenían que ver mucho con el cálculo, con los números, que no era lo que en principio me agradaba más, sin embargo no dejaba de interesarme, pero el profesor David Molina, por ejemplo, ¿no? Un referente para la escuela técnica, el querido Papiloro, han habido muchos docentes. Bueno, Y cuando nombraste en la radiodifusión a dos pioneros, como fue Luis Garay y Teddy García, ¿Teddy llegó a ser profesor tuyo o no? No, con Teddy no cursé, sí estaba en la escuela más o menos en el periodo que yo cursaba, pero no tuve la suerte de tenerlo de profesor. Sí asistí a algunos cursos que él traía a San Pedro, que eran cursos de locución y periodismo, con la escuela de Córdoba. Él organizaba esas capacitaciones y traía profesores de afuera, y yo siempre me inscribía y asistía a esos cursos ya de adolescente, y ahí, bueno, éramos una especie de compañeros de esa cursada, porque él también tenía esa humildad, ¿no? A pesar de que ya sabía mucho y trabajaba hacía mucho tiempo, también se ponía a cursar a la par de uno, que no sabía nada. Claro. Si bien en el inicio nombraste toda tu carrera de estudios, ¿cuál fue el primer título que obtienes acá? Universitario, sí. el de técnico en comunicación social, que corresponde al tercer año de la universidad, y después el de licenciado en comunicación social. El de técnico, si mal no recuerdo, es 2008 y el de licenciado es 2011. La particularidad es que soy el primer egresado de la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Jujuy. Nadie había logrado egresar todavía, si bien era una carrera que se había iniciado entre el 92 y el 93, yo ingresé en el 95, pero todavía no tenía graduados, no había licenciados. Claro. Y tan llamativa fue la instancia que mi defensa de tesis se hizo en el marco de las primeras jornadas de comunicación y periodismo, es decir, que había mucho público presente, el público que estaba por las jornadas, y compañeros que querían saber de qué se trataba la defensa de tesis, porque nunca se había dado una. Así que fue una instancia de bastantes nervios y de mucho público en un aula muy grande, como el aula 18 de la Facultad de Humanidades. Y de ahí también continuaste, porque hiciste un doctorado. Sí, primero intenté una maestría en Tucumán, que era una maestría en periodismo, que se había hecho bastante larga porque la cursada era muy pausada. Y en el medio yo me presenté a una convocatoria de becas del Consejo de Ciencia y Técnica, de CONICET, y me otorgan una beca de posgrado tipo 1, y esa beca te obliga a dejar mucho trabajo y a inscribirte fundamentalmente en un doctorado. Y los doctorados acreditados en el campo de la comunicación, solo en ese momento habían dos, uno en Rosario y otro en La Plata. Y el de Rosario, esa corte no iba a abrir, así que no me quedaba otra alternativa que inscribirme en el de la Universidad de La Plata. En el medio yo cursé una especialización en docencia superior también, acá en esta misma sede universitaria de la Católica de Santiago, con gente que venía de la Universidad Católica de Cuyo. Así que ese es otro estudio que también tengo, vinculado más a la docencia, no tanto a la comunicación. Y el doctorado sí lo hice en La Plata, en la Facultad de Periodismo de La Plata. Bueno, así estamos disfrutando esta hermosa nota con Marcelo. Da gusto conversar con alguien tan bien formado en esto que son los medios de comunicación. Por ahí también no se pierdan la segunda parte, que va a tener lindas reflexiones para los chicos que en esta altura del año se están cuestionando qué estudiar. Y bueno, también es lindo mostrarle a los jóvenes hoy en el Día del Estudiante el camino transitado por Marcelo, como él lo dijo, su escuela primaria, secundaria, cómo empieza a relacionarse con lo que finalmente logra, que es su doctorado, que lo está rindiendo. Inclusive hay otras cosas que también sigue estudiando, una persona que no se queda, que continúa. Y bueno, y en base a eso también vamos a ir a la pausa primero, porque siempre es bueno en este tiempo primaveral también recordar a los amigos que están haciendo posible este momento con ustedes, este valor que estamos dando al aire, hijo sanpedreño, Marcelo, nuestros anunciantes. Y recordar la placa, porque también, pasado el Día del Maestro, que fue el 11 de septiembre, habla de tu mejor maestro.
Bueno, acá cebando el matecito para escuchar la segunda parte con Marcelo, renovando el saludo primaveral para cada uno de los que hacen posible que estemos acá. Como siempre digo, es un momento muy placentero para mí estar acá compartiendo con ustedes estos valores que tenemos en San Pedro. Y bueno, vamos a escuchar atentamente la segunda parte porque también hay una parte para reflexionar. Si bien en la primera dijo, cuando en los inicios de todo lo que eran los medios de comunicación acá en San Pedro se traían cursos y era lindo porque el que lo traía también se sentaba de alumno a aprender. Esa simpleza que tiene que haber a veces para la persona que tiene sus años detrás de una cámara, de un micrófono, y el que a lo mejor egresa ya con su título. Cómo se da una simbiosis, una adaptación entre ambos, y lo va a explicar clarito cómo está pasando en los medios comunicacionales allá en la capital de la provincia. Y ojalá se dé también acá en San Pedro. Vamos a escuchar atentamente la segunda parte con el licenciado Marcelo Brunet. Estoy con tareas muy vinculadas a la docencia universitaria en el campo de la comunicación y a la gestión. Desde hace tiempo estoy vinculado a la gestión universitaria, tanto en la Universidad Nacional de Jujuy como en la Católica de Santiago del Estero, en su sede Jujuy. En la Católica soy en este momento vicedirector de la sede Jujuy y en la Universidad de Jujuy integro la comisión de carrera de la carrera de comunicación representando a los docentes y soy docente también de dos materias, una de cuarto año que se llama planificación en comunicación social, que es mi carrera, mi materia de base, y tengo extensión de funciones a otra materia que se llama taller de publicidad y propaganda. Y en la Católica de Santiago también tengo a cargo el seminario taller para la elaboración del trabajo final de grado. En eso ando, digamos.
Y para lo que estamos disfrutando vía online, mediáticos. Contanos un poquito de mediáticos. Sí, estoy despuntando el vicio, volviendo a la radio, porque en esta sede universitaria está funcionando en este momento la Radio Santa María, una FM, que es propiedad del Obispado de Jujuy, pero que en estos momentos administra la Universidad Católica. Y bueno, funcionan los estudios aquí dentro de este mismo edificio y se ha modificado la programación tratando de tener un contenido más académico-cultural, mechado con lo religioso que ya traía. Y bueno, cada docente tiene la chance de armar un programa y difundir como extensión de cátedra algunas cosas. Y como también aquí hemos fundado un centro de investigación en comunicación, decidimos con Maximiliano Quintero, que es un colega que trabaja acá, pero que vive en San Pedro también, armar un programa de radio que difunda cosas vinculadas a los medios de comunicación y reflexiones en torno a los medios. Entrevistamos a intelectuales muy reconocidos del campo de la comunicación, ponemos música, hablamos un poco de qué pasa con los medios, en una media hora que generalmente se hace 40 o 45 minutos los viernes en esa radio, FM Santa María. Pero al mismo tiempo grabamos los programas y los subimos a internet por si alguien quiere curiosear o escucharlos después, están todos los programas colgados. Marcelo, dijiste qué pasa con los medios. ¿Cuál es tu visión actual, ya desde el rol que te toca, de cómo ven los medios en la Argentina? Mira, se puede hablar de los medios, se puede hablar del periodismo. Me parece a mí que el tema se ha complejizado bastante a partir de la intromisión de lo digital, de internet y de algunos otros medios y de las capacidades que ahora cualquier usuario tiene de colgar contenido en internet. Eso ha complejizado mucho el panorama de los medios, pero además simultáneamente los periodistas se están erigiendo o están construyendo una idea de periodismo como que es lo absolutamente necesario. Y hoy leí un artículo que se publicó en Página 12 que planteaba justamente otra cosa, que es que los periodistas ni son tan necesarios ni son tan importantes, justamente porque ahora esos medios digitales muchas veces hacen de bypass, ¿no? Hacen de puente entre la noticia y la gente común, y en el medio a veces hasta que el periodista desaparece, ¿no? Yo no digo que eso sea bueno ni malo, simplemente digo que es un nuevo fenómeno que permite que estas cosas pasen. Entonces, a pesar de que un periodista puede hacer una campaña contra un determinado gobierno, a veces ese gobierno termina ganando las elecciones. Entonces, atribuirle al periodismo demasiado peso creo que es un error, y subestimar al periodismo creo que es el otro extremo, ¿no? Creo que habría que pivotear entre ambas cosas para ver qué está pasando, pero en el medio sí esa capacidad de la gente común de poder generar contenido. De hecho, muchos medios se están nutriendo de esas cosas que usted o yo o cualquier usuario de medios está generando, ¿no? El otro día aparentemente era un meteorito lo que cayó aquí cerca de San Salvador y se lo vio durante una tarde, y la mayor parte de las filmaciones y de las fotografías que aparecieron en los medios tradicionales eran de los usuarios comunes, no de ningún periodista. Digamos, eso suele pasar y es cada vez más frecuente, entonces eso complejiza la cosa. Lo otro que creo, y que al menos de este lado de la academia, es que para ejercer el periodismo seriamente también es bueno tener esa otra pata que es la de la formación, y todo el tiempo intentar capacitarse en esto, sobre todo para no defraudar al que nos está viendo del otro lado, nos está escuchando, y que sepa que uno está haciendo el esfuerzo por mejorar cada día en esto que tanto le gusta, ¿no? Entonces creo que optar por la profesionalización del periodismo también debe ser como un horizonte, tanto para los directivos de los medios como para quienes están en esos medios. En Jujuy ese es un proceso que todavía está comenzando, digamos, son las primeras camadas de gente que ha estudiado, que recién se está insertando, y está en el momento en que se está vinculando, está socializando con los que ya tienen la experiencia y que no han tenido la formación académica. Entonces, contactar esas dos generaciones, los que se han formado de hecho y los que se han formado en la academia, para construir un periodismo y unos medios mejores. Yo tampoco soy de aquellos que dicen que el que no estudió es el peor, al contrario, creo que tiene la experiencia suficiente como para ayudar a aquel que sí se ha formado, y que lo que le falta es justamente esa otra pata que es la práctica, ¿no? Pelear al de formación con el que no se formó me parece que es caer en una cosa muy banal y pequeña. Eso precisamente te iba a preguntar, ¿cómo se da esa interrelación entre el egresado y la persona que ya está trabajando? ¿Hay cierta aceptación por la parte
de los medios, o es medio rechazado todavía? Mira, yo creo que hasta hace algunos años había cierta resistencia, pero que se ha ido rompiendo. Al menos lo que yo veo con más frecuencia en San Salvador de Jujuy, porque muchos medios nos piden pasantes o chicos para hacer prácticas preprofesionales, y antes eso era bastante duro de lograr, conseguir un espacio para que en algún medio de los tradicionales, de los grandes, se abrieran a esas expectativas de práctica. Y últimamente son esos medios, primero éramos las universidades las que íbamos a golpear la puerta de esos medios, y ahora son los medios los que suelen pedir a esos chicos, porque se dieron cuenta de que les sirven, de que además los pueden formar según sus propios criterios de noticiabilidad, y que a la larga es un beneficio mutuo. El estudiante se termina de formar y el medio consigue formar a un profesional que después, en muchas ocasiones, pasa a ser planta permanente de esos medios y deja de ser un practicante. Entonces creo que se está abriendo de a poquito ese camino. Pero la otra observación que yo quiero hacer es que las universidades, tanto la Nacional de Jujuy como esta, la Católica de Santiago, inculcan mucho la idea de la autogestión, de que los chicos no estén esperando a tener que trabajar, a que les abran la puerta en Pregón, a que les abran la puerta en Canal 7, sino que gestionen sus propios espacios de medio. Y con esto de las tecnologías hay muchas y grandes posibilidades, incluso de ser reportero a la distancia para alguna cadena internacional. Digamos, las últimas políticas de comunicación de Argentina también dan esas posibilidades. Hay una serie de redes de información, de canales digitales universitarios y no universitarios que requieren de contenido, y que si uno se junta con un compañero y forma una pequeña cooperativa, va a tener espacios y va a poder generar su propia fuente de trabajo. Entonces no cerrarse con que tengo que ser un dependiente de, sino que puedo gestar mi propio espacio mediático. Dentro de todo este mundo de las noticias, del periodismo, ¿tenés algún modelo, algún ejemplo que te inspire hoy un camino a seguir a nivel nacional, internacional? He pensado mucho en modelos, sí me gustan cosas de diferentes referentes. ¿Qué te podría decir? Sobre todo de referentes que son del campo intelectual más que de estar frente a las pantallas. Yo admiro mucho a profesores como Martín Becerra, como a Guillermo Mastrini. He tenido un gran referente del campo comunicacional que ha muerto hace poco, fue un profesor boliviano, Luis Ramiro Beltrán, que también fue periodista desde su Oruro natal hasta después en La Paz y en algunos otros países del mundo. No tanto los conocidos frente a cámara de los actuales, sino referentes más del campo de la investigación en comunicación. Digamos, te menciono a eso, pero también soy admirador de algunos colegas locales y contemporáneos, como alguien con quien a veces hacemos trabajo y escribimos juntos, como César Arrueta, que es un gran investigador y también un gran periodista. Alejandra García Vargas es una investigadora muy interesante de Jujuy. Digamos, son colegas a los cuales yo también admiro. Hasta este momento he publicado junto a algunos colegas 3 libros. El primero habla de investigación en comunicación, se llama La comunicación como objeto de estudio. Es un libro del 2010 con artículos colaborativos de muchos colegas, que afortunadamente ha circulado bastante bien internamente dentro de las carreras de comunicación del país. Lo están usando en algunas cátedras de muchas universidades. Después ese lo escribimos con César Arrueta y Juan Guzmán, que es otro colega. Después este librito que se llama Fuentes confiables, miradas latinoamericanas sobre periodismo, que también lo hicimos con César Arrueta invitando a varios colegas. Este es un libro del 2013. Y finalmente publicamos también con César una antología del periodismo de Jujuy, que se llama Escrito en papel, Antología del Periodismo Jujeño, que salió en 2014, y es una compilación de escritos del campo periodístico jujeño, desde Macedonio Gras hasta Laura Barberí, Carlos Ferraro y algunos referentes más jóvenes del periodismo en Jujuy. El libro tiene alguna reseña biográfica de cada uno de esos periodistas, alguna contextualización histórica y los textos que esos periodistas produjeron y que a nosotros nos parecieron como muy relevantes. Entonces hay varios capítulos del libro que repasan la historia del periodismo
con las problemáticas de Jujuy que uno logra leer en el medio, muchas de las cuales ya se han salvado y una gran mayoría son problemáticas que todavía siguen vigentes a pesar de haber pasado una pila de años, entre 1856 calculada hasta el 2012, que es cuando cierra el periodo del libro, ¿no? Estando inserto en una comunidad educativa, se escucha mucho la crisis educativa del país. ¿Es tan así? ¿Notas algo de eso estando acá? Sí, dificultades, hay dificultades en torno a la formación general, sobre todo de los estudiantes que ingresan. De lo que puedo hablarte es del ingreso a la universidad. Yo en San Pedro también trabajé en colegios secundarios. Y no me voy a poner del lado de afuera del problema, creo que el problema está en todo el sistema educativo. En la universidad se reciben chicos que todavía no logran hacer comprensión de texto, por ejemplo, ni hablar de aspectos gramaticales. Entonces creo que es un problema bastante generalizado que necesita de que exista un poco más de articulación entre ese nivel medio y la universidad, pero previamente también debe haber una articulación entre la primaria y el nivel medio. Me parece que si en algún momento se lograra eso, hay grandes problemas que se comenzarían a sobrellevar mejor. Las universidades, algunas están haciendo algunos esfuerzos con talleres extra para comprensión de texto, para redacción, pero no son lo suficientes. El problema suele ser bastante más grave. Y por otro lado, creo que es la mochila de formación cultural que muchos tienen, ¿no? Es un problema con el que hay que, no digo lidiar, pero sí es un tema a atender, ¿no? La base de cultura general que a veces no se trae de la familia tampoco. A veces han habido desarticulaciones en el ámbito familiar. Pensemos en la cantidad de planes que han hecho que los chicos almuercen solos en comedores y no vinculados con sus padres, las charlas familiares que desaparecieron en torno al televisor, al teléfono celular, etcétera, que también hacen de una base, un background, una mochila de formación cultural general que solo se da en la conversación con los mayores, digamos. Entonces, primero aprender a respetar a los mayores para después poder escucharlos y con eso tener un piso cultural mínimo como para poder hablar un poquito de economía, un poquito de política, un poquito de religión, que me parece que también a nuestros adolescentes les está faltando. Es muy lindo lo que estás diciendo porque se rescata el valor de la familia, del abuelo, del mayor, del adulto mayor, que son, como decía Atahualpa Yupanqui, bibliotecas andantes. Pero por supuesto, y en otras culturas les respetan mucho más que nosotros. Marcelo, y a futuro, porque tenés un presente muy movidito y fructífero, a futuro, ¿qué te imaginás, qué pensás, qué te gustaría? ¿Te falta cumplir algún sueño? Bueno, en el medio tengo cursado una maestría en planificación y gestión de procesos comunicacionales que tiene la tesis ahí pendiente que tengo que terminar. Hice primero el doctorado y al revés, me falta la maestría. Eso me gustaría terminar y vincularme un poco más con universidades del exterior. De hecho, ahora en noviembre tengo un viaje para dar clases en Brasil, que me parece como el primer pasito que voy a dar en ese sentido de salir un poco y contactarme con colegas y estudiantes de otros países. Brasil queda cerca, así que vamos a tratar de hacer la primera experiencia. Ya lo hicimos a la inversa, trayendo a colegas de Brasil también, de Bolivia. Me parece que primero circular por las zonas cercanas, por los países limítrofes y después ver qué se puede hacer un poco más allá. Pero seguir escribiendo. Nosotros tenemos planificado hacer un segundo volumen de la antología del periodismo porque muchos colegas periodistas quedaron fuera de ese tomo, de ese primer tomo, así que tratar de trabajar en un segundo tomo, si logramos tener algo de financiamiento con algún proyecto de investigación, es eso lo que queremos hacer. Por ahí van las cosas y si se puede en algún momento despuntar el vicio de estar frente a un micrófono, pues mucho mejor. Sí, la verdad que sería lindo que se despunte el vicio como lo están haciendo con el programa de radio. El mensaje para los chicos que a lo mejor, cuando se acerca esta época están pensando las carreras a seguir, con lo que cuentan acá referente a lo que ofrece la UCSE. Sí, la UCSE y la Universidad de Jujuy pueden estudiar la licenciatura en Comunicación Social en las dos universidades, tanto en la privada como en la nacional. En la nacional tiene un título intermedio de técnico en Comunicación Social, que es una cuestión más
generalista o abarcadora. En la privada los títulos intermedios son de periodista o de diseñador gráfico. Y también en la Católica de Santiago lo que tienen ahora es una licenciatura en diseño de la comunicación visual, aquellos que están más cercanos al campo del diseño gráfico, del diseño audiovisual. Esa es una carrera relativamente nueva y muy interesante. Y el año próximo se abre también la tecnicatura en periodismo deportivo, que es otra línea que nosotros vimos que interesa mucho a los estudiantes que están viniendo a esta universidad, que simultáneamente cursaban, por ejemplo, en Deportea, o algunos eran relatores deportivos. Entonces, atender a esa necesidad de la formación muy específica como del periodismo deportivo, eso vamos a hacer a partir del año próximo, y me parece una propuesta interesante, ¿no? Y a nivel de posgrado todavía no hay nada cerca. Sí hay un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Jujuy. Hubo alguna vez una maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales en convenio con La Plata, acá en la Católica, pero en este momento no se está dando, salvo algunos cursos de posgrado de manera esporádica. Bueno, Marcelo, nosotros agradecemos la tarde que has dispuesto en tu trabajo para dejar este mensaje para toda la gente de San Pedro. Estamos orgullosos del sanpedreño que tenemos acá en la capital, como muchos que le va bien, y nos alegramos. Y bueno, el mensaje de salutación para la gente que está viendo el programa. No, agradezco el interés por conversar conmigo, no creo merecerlo, pero siempre a disposición de amigos y colegas que quieran conversar. Digamos, nunca me he negado a ese tipo de cosas, porque comprendo la tarea del otro lado, sé lo difícil que es el trabajo de producción, así que agradezco la invitación y mando un abrazo grande a los colegas de San Pedro y a la gente de San Pedro que, mientras he desarrollado mi tarea de periodista, siempre han colaborado con la información que uno necesitaba, a pesar de que en los primeros tiempos entiendo que la idiosincrasia de la gente hacía que sea un poco más retraída, pero a la larga iba entendiendo que era interesante para la comunidad que cuenten sus cosas, su realidad y sus problemáticas. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de todos aquellos que han colaborado con Estación de Noticias y que seguramente lo siguen haciendo. Aprovecho para saludar a los familiares de Serapio Soria, ¿no? Un pionero del campo periodístico en San Pedro, y también el recuerdo para la familia de Pancho Di Scala, que es alguien que también me abrió mucho las puertas en Radio San Pedro. Bueno, totalmente agradable haber compartido esto. Espero que a ustedes también les haya gustado cómo abrió su corazón, su pensamiento, Marcelo. Me quedo pensando, y espero que vos también, cuando hablamos de cómo está la crisis educativa, y él dijo, no solamente recargar todo lo que es la escuela secundaria, la primaria, sino también lo que se ha perdido, esa reunión familiar donde uno escuchaba, y él habló de una mochila cultural que cargábamos cada uno al escuchar a nuestros abuelos, a nuestros padres, y era como que escuchábamos las charlas de fútbol, de política, de religión, y uno iba asimilando sus propios conocimientos. Eso se ha perdido, como bien lo decía Marcelo, por lo que es internet, por el celular, que están todos cabeza gacha, aislados del mundo. Ojalá que si lo estás viendo al programa te llegue a vos que sos joven, a vos que sos también papá, que tengas esa charla con familiares, con tus hijos, con tus padres también. Anda a visitarlo, a tu papá, a tu abuelo, porque son bibliotecas andantes. Todo lo lindo esto que nos dejó Marcelo, la iniciativa que tienen todos los chicos en esto que también ellos se proponen para el año con periodismo deportivo, todo el abanico de carreras que les ofreció a los chicos que estén interesados en este tipo de carreras. Y bueno, y qué orgullo, como padre a mí me encantaría tener que mi hijo esté en un centro educativo con personas como Marcelo. Bueno, vamos a ir a la pausa y ya venimos para una sorpresa del Día del Profesor que tenemos preparada. Agradecemos nuevamente a nuestros anunciantes y leamos bien la placa que también tiene que ver con la educación. Un rayo que despierta la unidad.
Bueno, ya se nos fue el programa, prácticamente estamos en el último bloque y bueno, me quedé pensando, espero que ustedes también, en esa última placa que decía piénselo, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Porque ahí en esta época decimos, sí, los políticos, pero no toda la culpa de los políticos. También está la culpa en todo lo que decía esa plaquita. Pensemos todo eso, meditemos, estamos en un tiempo fabuloso de que vamos a decidir nuevamente a quién nos va a gobernar por 4 años, así que, pero el problema también, como ese video que lo piden siempre, que nos tenemos que mirar en el espejo cada uno. Bueno, pasó, como decíamos, este septiembre maravilloso, el Día del Maestro, el Día del Profesor, el Día del Preceptor, hoy el Día del Estudiante. Bueno, todos los festejos lindos, quisimos a lo mejor aglutinar a este Marcelo que es estudiante, es profesor y es maestro, porque esos libros, antes que me olvide, que él nos mostró, altamente recomendables. O sea, estoy viéndolos de a poco a los libros y hay notas, por ejemplo, le contaba a Alejandro fuera de pantalla, el primer texto del diario Pregón cuando lanzaba su número 1, es algo maravilloso. Las primeras problemáticas de San Pedro, desde la pluma que él saludó a la familia de Serapio Soria. Bueno, grandes cosas que están para ver, al que le gusta, que los consiga los libros, los comparta. Y bueno, decíamos, en esto de todos los profesores, uno, y como iniciamos el programa recordando, también uno quiere recordar, reconocer a todos en uno, porque el maestro es profesor, el profesor es maestro, y todos tienen que ver con la formación, con la educación, con darnos y transformarnos en un ser humano mejor.
Por eso, nuestro gran operador Germancito Hoyo, que siempre trabaja y mete la mano, como decimos ahí, mano de tijera, corta, pega y pone música, nos preparó para emocionarnos este hermoso video. descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a tu patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez de amor un templo te ha levantado y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal. Gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento inmortal. Gloria y loor, honra sin par.
decía, siempre nos tiene preparado Alberto para... No, perdón, estábamos con el volumen ahí que se estaba acoplando. Nos tiene acostumbrado Germán para el final estas emociones. Bueno, eran mis queridos profesores, gloria y loor para ellos, de la escuela normal, en esos actos que nunca tienen que dejar de existir, en el reconocimiento para todos los que dejan su vida en esa formación de personas. Cada uno de los que ustedes vieron ahí, yo pienso que a más de uno le provocó un recuerdo, le provocó una emoción, y bueno, ese fue el sentido que quisimos darle a este video. Antes de irme, también quiero recordarles que vamos a ir preparando el próximo programa con algo muy interesante. ¿Se acuerdan que estamos con la campaña de donar órganos es dar vida? Bueno, se ha constituido por fin lo que es la Fundación Renal acá en San Pedro, que está a cargo de los hijos de nuestro auspiciante, el querido amigo, el doctor Espeche. Sus hijos Liliana Espeche y Juan Carlos Espeche han hecho la Fundación Renal acá en San Pedro. Este 17 de septiembre estuvieron desfilando con esta remera en la avenida Córdoba, en lo que daba inicio a esta festividad estudiantil, con todo lo que era el Incucay, y estuvo la delegación de San Pedro con 200 enfermos renales que están en diálisis, que han recibido trasplante o no, todos desfilando, dándole ese sentido que tiene que tener esta campaña, que vamos a darle mucha fuerza desde este programa, como también lo hacemos con la donación de sangre y la donación de órganos. Vamos a ir preparando entonces ese programa, nos despedimos, hace una noche mágica, una noche muy linda en esta primavera. Feliz primavera para todos, nos reencontramos en 15 días cuando volvamos a decir Usina de Valores.